Sean bienvenidos a este estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando profecías bíblicas. Hemos estado viendo lo que significan, lo que simbolizan 6 de los sellos, y en esta ocasión vamos a estudiar sobre el séptimo sello, del cual ya he dicho anteriormente que se trata del sello de la gran tribulación. Esa tribulación de la cual nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho que es una tribulación de la cual no ha habido ni la va a haber jamás en este mundo. La tribulación que el hombre está por pasar es el sufrir las consecuencias de sus propios actos, es el sufrir las consecuencias de haber desechado la instrucción de Dios, de haber desechado la ayuda y el socorro de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, a través de la obra de la salvación. El hombre ha desechado toda la instrucción, ha desechado el Evangelio, ha desechado todo lo que Dios ha dispuesto como bueno, como ayuda para nuestras vidas. Ha desechado todo lo que es la acción, la manifestación del Espíritu Santo. Se ha reído del Evangelio, se ha reído de la iglesia. El hombre ha desechado el amor, ha desechado las virtudes, ha desechado la moral que la Escritura nos habla, nos expresa, ha desechado toda esa ética de la cual nuestro Señor Jesucristo nos dice que debemos de comportarnos y de vivir amándonos unos a otros, respetándonos, colaborando, ayudándonos, no ser avaros, no ser contenciosos, no ser vengativos. Todo eso el hombre lo ha desechado y ha vivido como quiere. Ha planteado su propio sistema, ha planteado su propia comunidad, su propia sociedad. La familia la ha trastornado. Los componentes familiares ya sean dislocados, no están colocados en el lugar en el que están el padre, la madre, los hijos. La sociedad le duele la verdad. Es una sociedad que habla mucho de la libertad de expresión, pero que le duele escuchar la verdad. Entonces la verdad ha sido desechada, ha sido puesta a lo lejos. Dice la Escritura que la verdad tropezó y la justicia no pudo venir. Este tiempo en donde todo lo bueno está siendo desechado por lo que cada quien piensa que es bueno, por lo que cada quien cree que pueda hacer para lograr su felicidad o su vida mejor. Entonces todo lo que está planteado como una base que ha funcionado por mucho tiempo ahora ha sido desechado. La voz de Dios ha sido desechada, y entonces en la apertura de este sello, lo que era de ayuda, lo que era de socorro para el crecimiento, para conducir a la iglesia, para conducir a los santos, a aquellos que creen en la verdad, para conducirlos al reino de los cielos, ya ha terminado esa obra y ahora cambia su propósito, cambia su actitud, cambia su acción. Un, eh, un juez tanto absuelve como condena. Un alguacil o un policía tanto ayuda, tanto socorre, como también detiene y ejerce lo que es de la justicia. Y entonces ahora los ángeles, que eran ayudadores, que eran ministros para ayudar a aquellos que son herederos de la salvación, ahora al tocar las trompetas son los que desatan las calamidades, son los que desatan todo aquello que va a ocurrir y a acontecer
en lo que se llama la gran tribulación. Pero la gran tribulación, nosotros pensamos, nuestra idea, o a como nos lo han enseñado, lo hemos creído, es que Dios está iracundo, echando rayos y centellas hacia la tierra. Y no, no se trata de eso, sino que la gran tribulación es que Dios se retira, Dios retira su actuar de ayuda, de socorro, expresado en ese ángel que está volando por el medio de los cielos. Ese ángel que se eleva y que deja de cubrir, que deja de socorrer. Y dice, ay por los hombres, por los ayes que van a venir. Dios deja de socorrer, Dios deja de ayudar. Y cuando Dios deja de ayudar, de socorrer, de ordenar, es el mismo hombre el que comienza a sufrir las consecuencias de sus actos. Es el hombre el que va a cosechar lo que sembró. Están manifestados en la naturaleza todos esos actos en un cambio de la naturaleza, en un cambio de lo que es bueno, de lo que es agradable, comienza a ser caótico, comienza a ser un mundo convulso, un mundo en el que ya no es agradable levantarse, ya no es agradable respirar, ya comienza a pesar todos los actos del hombre que ha hecho en los bosques, en los mares, en los ríos, en el cielo. Si vemos el espacio todo lleno de satélites, es el hombre el que está sembrando, y esa siembra tiene una cosecha. Dios da el crecimiento de todo lo que se siembra, y indudablemente se va a cosechar. Si se sembró algo bueno, se cosecha algo bueno. Si se siembra algo nocivo, si se siembra odio, si se siembra toda esa desesperanza, todo ese irrespeto, si se siembra avaricia, todo va a tener consecuencias. Entonces los tres primeros ángeles tocan las trompetas y Dios determina ya sellar la tierra, poner ese cerco en la tierra, sellarlo, y es el sello de la bestia. Todo lo que hay en la tierra tiene ese sello de la bestia. A excepción del pueblo judío, ya todos los demás que debían de ser salvos ya están en el cielo. Ahora continúan las profecías que tienen que tener cumplimiento, y es el pueblo judío el que va a sufrir, el que va a pasar todo ese proceso en lo que se le llama la apretura de Jacob, y todo lo que está narrado en las profecías. Y el socorro viene ya no para el mundo, ya no para la humanidad, sino Dios se centra en ese pueblo. Pero el séptimo sello nos habla de las consecuencias del hombre, de la humanidad. Se está centrando en la humanidad, en el hombre como género. En esa humanidad Dios determina, Dios está expresando que la consecuencia de los actos del hombre es de que el hombre se ha vuelto una bestia, ha decaído, ha deshonrado, ha caído de la gracia, ha caído del peldaño de la creación, y se ha vuelto y ha participado y se escuda, y su socorro está en los animales, en las bestias. Y entonces el hombre se presenta, piensa como una bestia,
actúa como una bestia. Cuando el quinto ángel toca la trompeta, dice que vi a una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Cuando el quinto ángel toca la trompeta, dice que vio a una estrella caer del cielo a la tierra y tiene las llaves, le fueron dadas las llaves para abrir el pozo del abismo. Este ángel que cae está expresando a Satanás, que es arrojado del cielo. Esta gran tribulación es para todos aquellos que han caído de la gracia. Y los actores de esta gran tribulación son todos aquellos que han dejado su dignidad, que han caído de esa gracia, y está ejemplificada, está simbolizada por este ángel, por esta estrella que cae del cielo, todos aquellos que caen de la gracia. Y entonces esta estrella que cae, que es Satanás, le es dada las llaves para abrir el foso del abismo. Esa apertura del foso del abismo es para mostrar las consecuencias de los actos. Como dije al principio, la gran tribulación y la apertura de este séptimo sello es para manifestar el fruto de lo que se ha sembrado, el fruto de lo que el hombre ha hecho, de lo que el hombre ha ideado, pero también es la manifestación del fruto de todo el impío, de todo el corrupto, de todo el pecador. Y entonces aquí se va a manifestar también cuál es el fruto y cuáles son las consecuencias de toda la obra de Satanás. Si la obra de Satanás puede prosperar o no, si va a cumplirse, si va a hacerse lo que él ha pensado, lo que él ha ideado o no. Y no solamente de él, sino que también es el fruto y son las consecuencias de los actos, los planes de todos aquellos que han caído de la gracia. Y entre ellos están involucrados los ángeles que han caído, los ángeles que nos dice el apóstol Pedro y nos dice también Judas, nos habla de estos ángeles que no guardaron su dignidad, de aquellos ángeles que desecharon, que no se mantuvieron en la posición de la creación en la que Dios les dio, en la que Dios les diseñó, y no se mantuvieron en los actos y en las acciones de la voluntad de Dios, sino que quisieron hacer su propia voluntad. Entonces este séptimo sello está presentado como los actos, las consecuencias de todos aquellos vasos que son de deshonra. Primero es el ángel, es aquella estrella que cae y que abre el foso del abismo. Después se presenta el ángel por mandato de Dios para desatar a los 4 ángeles que están en el río Éufrates. Entonces son las consecuencias de todos aquellos que han creído, que haciendo su voluntad, que desechando el orden que Dios ha puesto, ellos pueden crear, pueden formar un nuevo orden que es mejor y superior al orden de Dios. Cuando el ángel toca la trompeta, viene una estrella caída del cielo, una estrella que es arrojada, una estrella que ha caído de la gracia. Y entonces comienza a operar en su proyecto,
comienza a operar en sus planes. Este era su momento. Nos dice que cuando Satanás es arrojado del cielo, él tiene prisa porque sabe que su tiempo se termina, que su tiempo se acaba y entonces él tiene que presentar, está urgido en presentar ya su obra para ver si puede competir con la obra de Dios. Es abierto el pozo del abismo porque ese es parte de su proyecto. Ahí han estado operando los ángeles que no guardaron su dignidad. No es que estuvieran de ociosos, sino que han estado trabajando en su proyecto. Y estos son los que surgen del abismo. Nos dice que cuando Satanás cae, cuando es arrojado, él arrastra la tercera parte de las estrellas, la tercera parte de los ángeles. Y la tercera parte de los ángeles son millones de millones, no son uno, no son dos, no son tres, no son cuatro, son millones. Y aquí se manifiesta a todos esos millones que él arrastró. Son todos aquellos que han perdido su dignidad. Nos dice Judas 1, versículos 5 al 8, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazando la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Nos habla de los ángeles que no guardaron su dignidad y nos da ejemplos de qué es no guardar la dignidad, es blasfemar de las autoridades superiores, es blasfemar de lo que está puesto por encima, es blasfemar de Dios, es blasfemar de Jesucristo, es blasfemar del Espíritu Santo, es blasfemar de todas aquellas autoridades que están puestas. Ángeles no guardaron su dignidad al desechar todo ese orden, al desechar toda esa autoridad y al querer pretender hacer su propio orden, hacer su propio señorío, hacer su propio reino, tener su propia autoridad. Y entonces aquí se está manifestando en la apertura de este foso en que hay un rey y hay un pueblo, entonces hay una autoridad y hay una sociedad, hay una civilización donde está su propio orden. No es el orden de Dios, sino es el orden que está propuesto por estos participantes que son los ángeles caídos. Nos dice Segunda de Pedro, capítulo 2, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Todas estas obras están siendo juzgadas, están siendo observadas y están siendo analizadas. Cómo está actuando cómo están resultando estos proyectos de Satanás, de los ángeles caídos, y cómo está resultando el proyecto del hombre con la bestia en todo ese reino que se están manifestando, reino de las tinieblas, reino del abismo, reino de la bestia, reino de los 4 ángeles que están atados en el río Éufrates, esa estructura que
compite o que están diseñadas para competir con el diseño de Dios. Actualmente el hombre está compitiendo con el diseño de Dios. Está compitiendo con el cuerpo que Dios creó, que Dios formó, y el hombre lo está modificando. El hombre no le gusta, si es hombre no le gusta, y entonces lo transforma en mujer, y a una mujer no le gusta su cuerpo, y entonces lo transforma en hombre. Está desarticulando todo lo que es la creación, la obra, el orden de Dios. La familia ha cambiado, ya no es una familia de padre, madre, hijos, ahora es papá y lo que de ahí resulte, o es mamá y de lo que ahí resulte. Ya no es una estructura de la que Dios haya creado, sino que es una estructura que el hombre está formando por sí mismo. Ya es una sociedad de la cual el hombre la está diseñando. Nos dice que en días de Noé los hombres se casaban y se daban en casamiento. No era la voluntad de Dios que los hombres se casaran y se dieran en casamiento. Ya no era la propuesta de Dios en aquel principio donde Dios trajo a la pareja de que el hombre debía de tener, sino que todo eso se ha desechado, y entonces el hombre dice, me gusta un hombre, o la mujer dice, me gusta una mujer, o lo que de ahí resulte. Es el amor a un árbol, es casarse con un árbol, es casarse con un perro, es desarticular totalmente la sociedad. Es la estructura la que se están manifestando en esta apertura del séptimo sello. Por eso es que comienza Dios cercándola y determinándola como ese estado, ese territorio de pruebas donde se presentan todos aquellos proyectos, todos aquellos anhelos, todas aquellas cosas que el hombre ha diseñado, y que todos aquellos que están en contra de Dios, están en contra de la voluntad, del orden de Dios, presentan con sus frutos. Y es desagradable delante de Dios. Dios simplemente está dejando. El dejar la dignidad, el no guardar la dignidad, nos está expresando a alguien que no está manteniendo el lugar, no está manteniendo la condición en la que fue creado, o la condición que originalmente tiene, sino que la desecha y la cambia por otra. Es romper una barrera donde uno deja de ser. La dignidad es lo que uno mismo es. Pero cuando uno deja la dignidad, es que pasa una barrera y comienza a ser lo que uno no es. Por ejemplo, el perder la dignidad o no mantener la dignidad de un hombre es pasar la barrera de hombre y pasar a un estado femenino, a un estado de mujer. O es dejar un estado de hombre y comenzar un comportamiento de animal, un comportamiento de bestia. Eso es perder la dignidad. La dignidad es inherente a uno mismo, lo que uno es. Un hombre es, una mujer es, esa es su dignidad, y en el momento en que dejan de ser, pierden la dignidad. Se nos presentan estos seres que son sacados del foso del abismo, que son liberados, o que aquel ángel que cae, aquella estrella que cae del cielo, con la llave abre el foso del abismo, y entonces comienzan a surgir
comienza a surgir una sociedad, comienza a surgir un orden de ángeles caídos, que son muchos, que son millones de ángeles. Pero estos ángeles ya no tienen la misma estructura, ya no tienen la misma forma que les caracteriza, sino que ya tienen una forma que no corresponde a su dignidad. Se nos presentan como insectos, se nos presentan como escorpiones, que no corresponden a la forma, que no corresponden a la estructura que de un ángel. Un ángel es expresado y es presentado más o menos con esa forma humana, ya que el hombre y el ángel comparten casi el mismo diseño, solamente que el ángel es superior al hombre, pero en forma tienen la misma. Dice la escritura en Hebreos que el hombre fue hecho un poco inferior a los ángeles. Nos dice en Daniel 10, 5 al 6, nos da más o menos una descripción de lo que es el ángel. Algunos dicen que un ángel puede tomar cualquier forma. No, un ángel no puede tomar cualquier forma. Cierto es que es espíritu, pero tiene una forma. Nos dice Daniel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Siempre en la Biblia a los ángeles se les menciona como varones, no varonas tampoco, sino como varones. Vestido de lino. La característica de un ángel es que siempre está vestido, no hay ángeles desnudos, sino siempre están vestidos. Aquel ángel que también se manifestó cuando Jesús resucitó. Todos esos ángeles eran varones y estaban vestidos. Y ceñidos sus lomos de oro, de Ufaz, su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esa es la característica más o menos general de todos los ángeles. Podríamos hablar que tienen alas también, pero las alas que se mencionan son más como de un ave. Sin embargo, en contraste, podemos ver a estos seres que surgen del foso del abismo, que tienen todas las características de insectos. Nos dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Son langostas. No nos dice como langostas, sino que, y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ese poder lo recibieron, no es propio. Lo primero que aquí identificamos en esa diferencia es que un ángel tiene poder en sí mismo, fulgura, tiene ese fuego, tiene esa potencia en su voz. Cuando pierden su dignidad, pierden todo ello y entonces adoptan la forma que han preferido al dejar esa dignidad. Y de ahí toman esa forma y reciben ese poder acorde a su condición, acorde a su situación. No es que un ángel que deja su dignidad, que deja su lugar, siga manteniendo ese poder, siga manteniendo todo ese estatus, porque deja
su lugar, y entonces si deja su lugar no puede seguir manteniendo lo que corresponde a ese lugar, sino que ahora comienza a actuar en el lugar que tuvo, en el lugar que eligió estar. Y se le dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de león, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla, tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en las colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Estos que surgen del foso del abismo son los ángeles caídos, aquellos ángeles que fueron arrastrados por Satanás, que son la tercera parte de los ángeles. Sin embargo, aquí los vemos caídos, no exaltados, no glorificados, no en ese lugar que les corresponden. Es completamente diferente la forma, es completamente diferente la función, la obra, todo lo que estos ángeles caídos ahora son. Son las consecuencias, son el fruto de sus actos. Y aquí se está viendo las consecuencias, se está viendo el fruto de esos actos. No piensa que siempre va a mantener su lugar, su posición, su fuerza si deja su dignidad, si deja su lugar, y no es cierto. Todo aquel que deja su lugar pierde sus derechos, pierde sus beneficios. El hombre, al caer de la gracia, pierde sus derechos, pierde sus beneficios, pierde todo lo que se le ha prometido, todo lo que se le ha concedido, pierde todo lo que es inherente al hombre. El hombre puede tener una relación con Dios porque ese es inherente al hombre, puede orar, puede buscar a Dios porque ese es inherente al hombre. Pero al caer de la gracia pierde todos esos derechos, pierde todos esos beneficios. El hombre al caer de la gracia pierde los beneficios de la salvación. El hombre al caer de la gracia pierde los beneficios del sustento de Dios, del socorro de Dios. Todos esos beneficios son perdidos. Y Dios los comienza a tratar en su nuevo estatus, en su nuevo lugar. Por eso es que Satanás arrastra a la tercera parte de los ángeles. Y aquí los vemos en esa consecuencia de su caída. Ya no es lo mismo, sino en esa consecuencia de lo que ellos eligieron, de lo que ellos planearon, es ser como insectos. Y entonces Dios los trata ahora como insectos. Y a todos Dios les da ese tratamiento. Al hombre le da tratamiento de hombre, al Hijo de Dios le da tratamiento de Hijo de Dios, al ángel le da tratamiento de ángel y le da ese poder y lo viste como tal. Pero aquel que cae lo viste en la forma en la que cayó. Entonces estos que surgen
del foso del abismo son los ángeles caídos, los que también podríamos llamar demonios. Dado que no hay un nombre, una palabra para llamarlos como tal. Eran ángeles. Ahora son insectos. Lo mismo sucede con los 4 ángeles que están en el río Éufrates. También tienen su proyecto, su diseño de salvación. Y su proyecto es un tanto diferente a este proyecto de Apolión. Esos 4 ángeles también tienen una sociedad, también tienen un pueblo que les sigue, un pueblo del cual ellos son representativos. Y este pueblo también tiene sus propias características que distan también mucho de lo que es un ángel. Nos dice Apocalipsis 9. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Esta estructura, este aspecto del pueblo de estos 4 ángeles es más austero y se presentan más como un virus, se presentan más como esa estructura de un virus. Un virus es algo inerte. Estos ángeles caídos de los 4 ángeles del Éufrates tiene esa forma y ese comportamiento como de un virus. Ellos optaron por el diseño, optaron por la estructura inerte de las piedras, de algo que no tiene una vida en sí, sino que es una vida extraña, es una vida inerte, es solamente información. Y la vida no está en los ángeles, porque son como rocas, sino que se mueven y actúan por el móvil, por el vehículo, que son este tipo de caballos. Y en este tipo de caballos está su poder, y está su mover, y está su actuar. Es el diseño que quiere competir con el diseño de Dios, cómo mantener una vida eterna, cómo esa estructura, esa organización. Estos ángeles creyeron que esa era la forma en la que ellos podían competir con la obra, con el diseño de Dios. Y entonces estos actúan, y estos son más como una forma de un virus. Como dije en el principio, este tiempo de la gran tribulación es aquel donde los proyectos, donde las obras se manifiestan en una consecuencia. Son los frutos los que se están exponiendo ahí. Y entonces Satanás tiene poco tiempo para exponer su obra, para exponer sus avances. Y esto es lo que se ha logrado, y esto es lo que ha hecho. Piensa que puede tener ese tipo de organizaciones, ese tipo de organismos, ese tipo de sistema, ese tipo de reinado, y que puede competir contra Dios. Pero lo que sucede realmente es que al desatar o al poner a funcionar sus proyectos, al poner a funcionar su obra, al presentar su fruto, este fruto, esta obra se vuelve en contra del otro. Esta obra, cuando el foso del abismo es abierto, surgen las langostas, y lo primero que hacen las langostas es actuar en su comportamiento, es actuar en su naturaleza, y es irse en contra de la naturaleza que encuentran. Y la naturaleza que encuentran es la naturaleza de la bestia. Y entonces comienza a actuar en contra
del reino de la bestia. No es que Dios los haya puesto para que dañen a ese reino, sino que es la misma estructura, la misma forma que diseñaron, la que se revierte. Y entonces tiene ese cumplimiento también en la profecía de Jesucristo, cuando nos dice, y si Satanás se levanta contra Satanás, y si el reino se levanta contra otro rey, contra el mismo reino, entonces ha llegado a su fin. No puede estar un reino dividido, y lo que aquí estamos viendo en esta apertura del séptimo sello es un reino dividido contra sí mismo. Se pensaba Satanás pensaba a tener una estructura, a tener un orden que compitiera con el de Dios y él ser el Dios de todo ese orden. Y vemos que todo este orden que él crea es un caos, es caótico, es violento, es un reino dividido contra sí mismo. Y esas son las consecuencias. Cuando el hombre cree en esas mentiras de Satanás, cuando el hombre pierde su dignidad, cuando el hombre abandona el lugar donde recibe la bendición de Dios, cuando el hombre desecha el camino del Evangelio, cuando el hombre deja toda esa provisión de Dios que es la salvación, que es la gracia, que es la justificación, que es la santificación, deja toda esa que es la fe, el amor, la esperanza, todas las virtudes, cuando el hombre deja todo ello, piensa que va a estar mejor con lo que él haga, con lo que él piense, con lo que él proyecte. Piensa que le va a ir mejor porque todo aquello que es el amor es obsoleto, no sirve. Que todo aquello que es orden como la fidelidad no sirve. Todas aquellas estructuras como lo es la familia no sirven. Que toda aquella que obra del amor en la salvación, en el perdón, en la sangre derramada del Cordero, no sirve, no es útil, que la verdad no sirve, no es útil. Desechando todo ello, cae en este vacío y en este desorden en el que se manifiesta el caos total. Estamos cayendo en ese caos total. Hoy es tiempo de salvación, hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es tiempo de revisar y ver que todavía hay esperanza, que todavía el camino está dispuesto para la salvación, para el acceso al cielo, al reino de los cielos, que todavía el Evangelio tiene poder, que todavía la palabra de Dios es de vida eterna. Hoy es tiempo en el que Dios nos está hablando. Hoy es tiempo en el que el hombre tiene esa esperanza. Dios Jesucristo nos enseñó en una parábola estos dos actos. En la parábola del hijo pródigo. En la parábola del hijo pródigo nos dice que este hombre, este joven, fue a su padre y le pidió su herencia. Dame mi herencia. Y al pedir la herencia está simbolizando, está expresando el rompimiento. Yo no quiero tener nada, contigo. Ahora yo voy a hacer mi vida. Ahora yo voy a hacer mis negocios. Ahora yo voy a hacer mi propia prosperidad. Ahora yo voy a lograr mi propia casa, mis propios beneficios. Hoy yo voy a vivir como quiero vivir. Déjame, aléjate. Entonces el hombre, este joven, toma su herencia. Y eso es lo que está sucediendo.
Los ángeles tomaron su herencia y esos ángeles caídos tomaron su herencia y los llevó a esa condición. Porque este joven que toma su herencia dice que la malgastó, la deterioró, la perdió toda esa herencia y se fue a meter a otra casa. Y en esa casa el trabajo que le dieron era de alimentar a los cerdos, de una nobleza, de una honra que tenían, va cayendo, va perdiendo el poder, va perdiendo toda esa autoridad, va perdiendo toda esa gracia, va perdiendo todo ello. Y llega a un límite. Y ese límite lo lleva primero a perderlo todo, pero también le lleva a desear tener lo que los cerdos tienen. Le lleva a desear lo que aquellos animales tienen y ser tratado como esos animales y recibir lo que esos animales tienen. Dice que este joven veía a los cerdos y veía cómo comían y cómo les daban alimento a los cerdos. Pero a él no le daban alimento. Él estaba viendo que le daban alimento a los cerdos, cómo alimentaban a los cerdos, pero a él no lo alimentaban. Entonces él deseaba ser alimentado como los cerdos. Y para ser alimentado como los cerdos, tenía que volverse cerdo. Tenía que volverse como un cerdo. Tenía que dejar su naturaleza y convertir y comportarse y tener esa forma de cerdo para que lo alimentaran como los cerdos. Cuando se rompe esa barrera, se pasa y se pierde la dignidad. Ser tratado, si yo soy hombre y quiero ser tratado como mujer. Si yo soy mujer y quiero ser tratado como hombre. Si yo soy cristiano y quiero ser tratado como del mundo, quiero tener los beneficios del mundo, es pasar esa barrera. Se quiere romper esas barreras, pasar esas barreras y tener los beneficios del otro, pero al pasar esa barrera se pierden los beneficios del primer estado y se pasa a los beneficios de un postrer estado, que es peor, porque los beneficios de un cerdo es que recibe el alimento, pero también es un animal de desecho, es un animal de matadero. Y entonces este joven dice que volvió en sí, razonó y dijo, bueno, en la casa de mi padre, el más pobre, en la casa de mi padre, el menor de los sirvientes, tiene casa y tiene que comer. ¿Y yo qué estoy haciendo aquí? Deseando ser tratado y deseando la vida de un cerdo. Mejor deseo y quiero la vida del menor o del peor de los siervos. Pero el menor de los siervos tiene más que yo. Y entonces él dice que este joven entró en razón, volvió en sí. Dice, volveré a la casa de mi padre. Volvió. No pasó esa límite, no pasó esa barrera, no pasó esa frontera, no perdió su dignidad al comer y al volverse y el actuar como un cerdo, sino que vuelve a la casa de su padre. Y entonces, de la situación en la que estaba, comienza a levantarse y su padre lo recibe con honra, lo honra. Los ángeles que no guardaron su dignidad son aquellos que pasaron esa barrera, desecharon esa barrera. En el libro de Génesis nos da una pequeña muestra donde los ángeles dejaron su dignidad y tuvieron relaciones con las mujeres.
Dejaron su forma, dejaron esa estructura y ese orden que Dios los había puesto y tomaron otra forma. Y de ahí se ve que siguieron decayendo. O sea, lo que ellos siguieron haciendo fue depravarse, corromperse hasta lo inferior. Se ven las consecuencias al tomar la forma de insectos y al tomar la forma de virus. Quisieron probar ese tipo de vidas, quisieron probar ese tipo de formas de vida, esas estructuras, ese orden, ese diseño. Y esas son las consecuencias. Las consecuencias del hombre al probar otra orden, al caer en otro diseño, al pasar del diseño original que Dios creó en todo, pasar a su propio diseño, a su propia forma, tiene consecuencias. Y mientras uno se mantenga, aunque sea con alfileres, en el diseño que Dios creó, hay esperanza y hay vida. Pero estando al límite, siempre es fácil caer del otro lado. Esta gran tribulación son las consecuencias de los actos de todos aquellos que han caído de la gracia y que no han guardado su dignidad, de todos aquellos que están reservados para juicio. Y entonces ahí se manifiestan las consecuencias. El violento va a ser violento. El altivo va a continuar siendo altivo y se va a agravar su violencia, se va a agravar esa virulencia. La gran tribulación son las consecuencias de los actos, son la consecuencia de lo que uno ha elegido, de lo que uno ha abrazado, de lo que uno ha amado, de lo que uno se ha convertido, dejando la obra, dejando el diseño de Dios. Tengamos ese cuidado. Dios nos sigue esperando, Dios sigue esperándonos como ese hombre, como ese padre de este hijo pródigo que estaba a la puerta esperando que su hijo volviera, porque él sabía que iba a regresar. Pero si este hombre hubiera pasado esa barrera y se hubiera vuelto inmundo, se hubiera vuelto, hubiera dejado esta honra, el padre hubiera cerrado la puerta y ya no lo iba a dejar entrar. Entendamos nuestra situación, nuestra condición, los beneficios que ahora tenemos, el Evangelio, la iglesia, la predicación, el poder en la oración, la confianza que debemos de tener en Dios, que a pesar de todas las tribulaciones y aflicciones que estamos pasando en este momento, nada se compara a quedarnos a esa gran tribulación. Dios les bendiga.